Muchas gracias a todos. Prometo ser bastante breve. Yo creo que aquí no hay que echar más discursos en el día de hoy, sino comprometernos a un conjunto de acciones que han sido precisamente esbozadas por todos ustedes. Muchas gracias por haber estado presentes en esta audiencia. Yo quiero agradecerle muy especialmente al señor gobernador de Bolívar, aquí presente, que haya estado todo este tiempo acompañándonos, que muestra el nivel de compromiso que él a mí ya me expresó hace varias semanas y que estoy seguro va a ser un elemento fundamental para sacar adelante aquí una estrategia, un plan de acción, unos compromisos, unas propuestas que tenemos que concretar en este momento. Gracias, gobernador. Y también quiero agradecerle pues a todos los funcionarios de las entidades nacionales aquí presentes, al doctor Calero, vicedefensor del pueblo, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Todd Holland, que nos acompañó en el primer panel. Yo quiero agradecer de nuevo a la OEI por todo el apoyo financiero a la realización de este evento, Ángel Martín, que ya salió, pero no puedo dejar de mencionar la importancia de ese nombre en el compromiso que aquí se está protocolizando, a Juan Carlos Restrepo, consejero presidencial de temas de seguridad y convivencia, al subdirector de la UNP, a la representante del Ministerio del Interior, al señor rector de la Universidad de Cartagena, aquí presente. Siempre la universidad nos ha ofrecido este espacio de diálogo, mostrando además su compromiso con todas estas causas que van en la dirección de romper ese statu quo que tanto daño nos sigue haciendo en Colombia. Quiero saludar a todos los procuradores, a todos nuestros procuradores delegados aquí presentes, a la Procuradora Regional de Bolívar, al Procurador Provincial de Cartagena, a los profesores, a toda la ciudadanía, a nuestra querida Laura Cantillo, veedora ciudadana afrocolombiana, a todos los líderes aquí presentes, a la señora fiscal, representante de la Fiscalía General de la Nación, en nombre de la doctora María Paulina, vicefiscal general de la Nación. Y quiero arrancar también rindiendo un homenaje de nuevo a todos los líderes caídos en este posconflicto, porque como alguien decía acá, nunca nos imaginamos que esto iba a ser tan complejo, y de pronto los peores días, y con esto no quiero ser pesimista, están todavía por venir si no somos capaces de levantarnos con una estrategia de prevención y protección de garantía de la vida de nuestros líderes sociales y de los protagonistas del nuevo país. Nunca nadie se imaginó que esto iba a ser, como aquí bien se ha dicho, un lecho de rosas, pero realmente la realidad nos sigue golpeando, y permanecer como espectadores frente a esta realidad tan triste de la eliminación muchas veces sistemática, porque aquí no hay que llamarse engaños y no podemos poner en el terreno de la invisibilidad lo que ya comienza a ser sistemático, que es el asesinato de nuestros líderes sociales. Eso nos lleva necesariamente a llenarnos de entusiasmo por un lado y de compromiso para seguir adelante en la acción. Por eso recordar los nombres de Hernán Bedoya, asesinado hace pocas horas además en el departamento del Chocó, de Bernardo Cuero, de Mario Jacanamijoy, de Mario Castaño, de Milsen Manyuma, de José Jair Cortés y de tantos otros que están ofrendando su vida en un momento en la historia de Colombia donde además, y creo que es una de las grandes conclusiones de este taller, de este intercambio, no solo es un problema de seguridad, sino hay causas estructurales mucho más profundas y causas que tienen que ver con la propiedad de la tierra, con el ejercicio de los derechos de la gente y con nuevas formas de desplazamiento que estamos viendo en Colombia de la firma del acuerdo de paz en adelante. Es como si se quisiera permanente dispararle a la paz y a los protagonistas que están construyendo la paz en este nuevo país. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Por eso lo que hemos hecho hoy de parte de la Procuraduría es no solo honrar el compromiso de comenzar a sacar de Bogotá las grandes reflexiones sobre los temas de defensa de los líderes y defensores de derechos humanos, sino creer que es muy importante y nunca es imposible visibilizar a esos nuevos líderes para que haya medidas de protección complementarias. Yo lo digo con todo respeto,
Me parece que esos parámetros tradicionales de protección que se han venido dando en el pasado, y ese es un tema que yo quiero que conversemos con la UNP y con el Ministerio del Interior y por supuesto con la Consejería y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, esos esquemas tradicionales de protección de pronto no terminan siendo los más adecuados para dirigentes que están dando sus batallas en los territorios de Colombia. Una cosa es la visión tradicional de la protección. Yo fui ministro del Interior y manejé la Unidad Nacional de Protección en un momento de mi vida, pero realmente estas amenazas son nuevas. Aquí hay innovación desde el punto de vista de la eliminación de los líderes sociales. Y me parece que en ese orden de ideas, ir a las causas del problema y no quedarnos únicamente con los síntomas es fundamental. Y por eso reducir, como algunos lo han hecho, a temas de robos menores o de líos de faldas o de asuntos que no tienen nada que ver con lo que es la eliminación sistemática de líderes sociales, es una actitud que uno puede calificar casi que de irresponsable en este momento. Y por eso necesitamos nuevas estrategias, por eso necesitamos consolidar una cantidad de nuevas propuestas. Propuestas que tienen que ver, como nosotros lo hicimos en la directiva de junio de este año, que yo sé que se ha estudiado y se ha mencionado aquí a lo largo de esta audiencia, una directiva que tenía como único propósito recoger, como lo hicimos de hecho, las voces de los líderes sociales. Esta fue una directiva que no fue resultado del trabajo de 2 académicos o de 3 burócratas en Bogotá, en la Procuraduría, sino que recibió los insumos de quienes están en el terreno sintiendo las amenazas contra su vida. Porque al fin y al cabo, en este posconflicto, lo primero que hay que defender es la vida de la gente. No sacamos nada con avanzar en los temas de los derechos económicos y sociales, aunque son importantes, si realmente lo que no estamos garantizando es el derecho a la vida de los primeros líderes sociales. Yo diría que este es el desafío más importante del posconflicto. Es la amenaza más grande para la consolidación de la paz en Colombia, para dejar atrás esa historia de aniquilación sistemática que vivimos a finales de los 80s, en el caso de partidos como la Unión Patriótica, donde hubo un verdadero genocidio de muchos líderes sociales. Y eso es lo que tenemos que evitar, y lo evitamos trabajando en el terreno. Yo creo, como lo hemos manifestado en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que ha sido un gran avance que se ha venido consolidando desde el punto de vista institucional bajo la dirección del presidente de la República, que hay que bajar esas recomendaciones a los territorios. Esto sí hay que verlo con enfoque regional y con enfoque diferencial, además de la integralidad que supone una estrategia dirigida en ese campo. Nosotros estuvimos aquí reunidos el pasado 24 de noviembre mirando con un enfoque de derechos cuánto se ha cumplido o incumplido en esa materia a las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras. Y establecimos ese compromiso, que yo se lo hice explícito al señor gobernador unas horas más tarde cuando terminó esa audiencia, de que aquí vamos a hacer no solo una gran estrategia desde el punto de vista de lo que pueden ser acciones de corto plazo, sino que necesitamos pensar hacia el futuro, en el mediano plazo, de cómo se le van a cumplir con los derechos a estas comunidades. Porque el fenómeno del desplazamiento hoy en día es fenómeno de desplazamiento de derechos, y particularmente ustedes lo saben, ustedes son víctimas además no solo de lo que han sido 50 años del conflicto armado, sino víctimas en este momento de la ausencia de derechos. Lo que nosotros hemos hecho aquí ha sido tratar de recoger las voces de ustedes que normalmente no han sido oídas en este país durante los últimos años. Y el que tiene voz consolida derechos, y el que consolida derechos crea unos escenarios de participación, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí en este momento. Y nosotros lo hemos sostenido como Procuraduría hace mucho tiempo. El principal desafío de este país es la lucha contra la desigualdad, sin duda, y la desigualdad que afecta a los derechos fundamentales de los colombianos, y es por la vía de la voz, los derechos y la participación, que además son reformas que tienen que ver mucho más con lo político y subsidiariamente con lo económico y lo social, como quienes han estado marginados del proceso de desarrollo puedan pasar
a cumplir roles protagónicos en todo este proceso. El compromiso de los alcaldes, el compromiso de los gobernadores, el compromiso de las autoridades del orden nacional, por eso nos lleva a que esa articulación a nivel territorial tiene que darse precisamente alrededor de metas concretas. Nuestra directiva de junio de este año va en esa dirección, va en función de la demanda de derechos, de la demanda de seguridad, del escenario de búsqueda de la defensa de la integridad de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales. Por eso es tan importante, pero no me puedo resistir a contarles que estamos un poco frustrados, pues porque llevamos prácticamente 6 meses y realmente los resultados de algo que hicimos con los líderes sociales desde el punto de vista de su operatividad práctica, pues está apenas comenzando a dar muchos frutos. Y yo creo que de ahí en adelante lo que nos queda por eso es la acción coordinada en los departamentos del país donde se da la situación más crítica a nivel de la defensa de los defensores y por supuesto donde se han venido presentando los casos más dramáticos a nivel de los homicidios y la eliminación de los líderes sociales. Y ahí es donde una instancia de coordinación como la que se dio aquí en el último panel es fundamental. Pero insisto, esto tenemos que hacerlo en los territorios, no desde los escritorios en Bogotá. Y por eso esto tenemos que replicarlo, y tenemos que replicarlo. Nosotros, de hecho, la propuesta que estamos haciendo en el día de hoy es que lo hagamos en principio en 6 departamentos del país, donde haya un piloto, en donde este diálogo particularmente, en términos de diseñar toda una propuesta de medidas de prevención y protección adaptadas, por supuesto, a cada una de las regiones del país, la hagamos conjuntamente con la Unidad Nacional de Protección, con el Ministerio del Interior, con la Consejería de Seguridad, por supuesto con la fuerza pública que tiene que jugar aquí un rol absolutamente esencial para que aquí haya resultados. Me parece que de aquí en adelante el tema es acción, el tema es cómo concretamos esto. Nosotros hemos incluso tramitado recursos de la cooperación internacional, particularmente de la Agencia Internacional del Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, lo hemos hecho con el doctor Huber Ariza y hemos conseguido unos recursos para hacerlo de esa manera. Y vamos a comenzar precisamente el año entrante definiendo específicamente en qué otros departamentos del país vamos a actuar en esta dirección. Yo creo que abrirle la puerta a los líderes sociales, como lo hicimos en la directiva 002 del 14 de junio de 2017, era el camino correcto, pero era el camino correcto para diseñar la estrategia. Ahora nos toca ponerle manos a la obra a este empeño, porque esta directiva nosotros esperamos que no se haya dado simplemente para ser engavetada cuando pasa, como pasa con muchas de las normas que se expiden en este país, sino que tiene que ver necesariamente con pasos concretos que hay que dar. Y en ese sentido, creo que eso nos va a ayudar un poco para poner un grano de arena frente a ese grado de fractura tan grande en que se encuentra el país, que ustedes lo saben y que realmente es la mayor amenaza a la consolidación de la paz en Colombia. Cuando aquí se compara este proceso con el 91, yo he insistido muchísimo, la gran paradoja, por ejemplo, de proponer constituyentes en este momento en Colombia, cuando en 1991, en el escenario de lo que pasó a puertas de la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos un país absolutamente unido alrededor del proceso de paz de ese momento, que fue el proceso de paz con el M-19, y tuvimos una Asamblea Constituyente que tenía más del 90% de respaldo a nivel de la opinión pública. Hoy, lamentablemente, estamos en un escenario difícil. Estamos comenzando un año electoral de una complejidad extrema, en donde lamentablemente, como ustedes lo han denunciado acá, el rearme de un conjunto de grupos ilegales y la forma como la ilegalidad se puede imponer en el proceso electoral es de nuevo una gran amenaza para el mismo. Ojalá que los colombianos tengan la sabiduría de votar inteligentemente y de llevar a las responsabilidades públicas a quienes son los protagonistas de este nuevo país. Nosotros estamos precisamente en esa dirección. Todo lo que hemos hecho
en estos 11 meses que vamos a cumplir al frente de la Procuraduría tiene que ver no solo con el compromiso contundente de luchar contra la corrupción, como ustedes han sido testigos, en el caso particular de esta ciudad, porque nos ha dolido esta ciudad a fondo, hemos actuado de una manera muy clara, que creo que la ciudadanía lo ha visto, sino además le hemos abierto las puertas de esta institución y de la defensa del interés público a las minorías que estuvieron excluidas desde siempre de los procesos de desarrollo. Esta es una Procuraduría, lo hemos repetido, y hace parte necesariamente como de nuestro mantra, una Procuraduría que busca respetar la Constitución, lo hemos dicho, con la Constitución en la mano, con el corazón al lado de las víctimas y con los pies en los territorios. Por eso le damos tanta importancia a esa cultura de la legalidad. Y la legalidad supone caminar por esos instrumentos que creó la Constitución de 1991. Ustedes saben que allí estuvimos hace 26 años y lo que se consagró como derechos fundamentales de las minorías, como ese enfoque étnico que aparece después en el acuerdo de paz y que lamentablemente ha sido uno de los grandes incumplimientos de parte del Estado en este último año, se constituyó en un elemento central de una Carta de Derechos que fue la Constitución de 1991. Y por eso creemos que es por esta vía que podemos cambiar las cosas, es por esta vía que podemos dejar atrás el statu quo. Ustedes lo han dicho, aquí lo más importante es vencer el miedo a actuar, el creer que los argumentos tradicionales alrededor de los obstáculos para conseguir la vigencia de los derechos de las minorías se van a seguir imponiendo. El solo hecho de pensar que no vamos a ser capaces de dar esas batallas y de derribar esos obstáculos nos va a impedir seguir adelante. Por eso yo quiero hoy particularmente estimularlos a que sigamos adelante, porque tenemos una coyuntura donde yo sé que de parte del Estado central, de parte del gobierno departamental, aquí tenemos al gobernador, y espero que del gobierno distrital también podamos simplemente crear sinergias y multiplicar los esfuerzos para defender lo que para todos es un deber esencial como funcionarios públicos, y es exactamente todo ese escenario de derechos que ha sido producto de la negligencia de las autoridades públicas durante tanto tiempo. Por eso me parece clave que, e insisto mucho en ese tema, que no sea solo el argumento de la seguridad lo que se vaya a poner como elemento central, como el corazón de toda esta estrategia. Es fundamental, pero el argumento de la seguridad está necesariamente relacionado con todo el paquete de derechos que ustedes tienen y que tienen que ponerse en marcha y que tienen que ser vigentes. Nunca se pensó que la paz como tal iba a traer un oasis de convivencia. Lo que realmente nunca creímos es que hubiera, como se ha dicho, una bonanza de francotiradores contra la paz. Y esa es la realidad. Y el proceso electoral va a marcar necesariamente, una vez más, esa fractura en la que se encuentra el país. De ahí lo importante de poder trabajar conjuntamente con todos ustedes, de evitar, por ejemplo, la revictimización, de creer que hay una cantidad de escenarios institucionales, porque para eso está la Procuraduría y para eso está la Defensoría del Pueblo, y de alguna manera la presencia de tantas entidades estatales aquí, como lo prometimos el 24 de noviembre, cuando anunciamos esta audiencia, es además la prueba fehaciente de que muchos estamos en esta tarea. Y este ejercicio colectivo de reflexión lleva nuevos compromisos. Esto es necesariamente un camino donde seguimos construyendo nueva institucionalidad formal e informal. Lo que ustedes siguen reclamando son derechos en todo sentido, y el reclamo de los derechos se da necesariamente por la vía de una institucionalidad, repito, que alguna está construida y otra tenemos que seguir construyendo. Y es en ese esfuerzo de construcción de esa institucionalidad, además, como podemos, como nosotros lo hemos repetido muchas veces, parar esta máquina de guerra que tanto daño le ha hecho al país. Nosotros tenemos nuestras propias estadísticas de lo que han sido el número de líderes asesinados, no vamos a entrar en esa controversia, pero lo que es claro es que este país tiene que solidarizarse con esa expresión de la Nueva Colombia.
La gran paradoja de Colombia es que se le rinde pleitesía y se ensalza a criminales como al ex jefe de sicarios de uno de los carteles de la droga, o se asiste a entierros de grandes capos del crimen organizado, pero este país permite al mismo tiempo que se sigan asesinando a los líderes sociales. Eso es inaceptable, y ahí es donde tenemos que remover un poco la conciencia colectiva de este país para mirar hacia adelante con una perspectiva distinta de cuáles son los modelos a nivel de quienes defienden el interés público y los que estamos llamados además a imitar y a poner como ejemplo a las nuevas generaciones de colombianos. Yo creo que este momento de transición es difícil por todas esas razones, pero creemos, repito, que si seguimos sumando actores, vamos a seguir avanzando. Hoy estábamos conversando con el señor gobernador y con el señor rector de la Universidad de Cartagena, por ejemplo, de lograr instalar aquí en Cartagena, y lo vamos a hacer la semana entrante, porque yo tuve la oportunidad hace 2 semanas de estar en Costa Rica, en la Universidad de La Paz, de tener una sede satélite de la Universidad de La Paz aquí en el departamento de Bolívar, de hacer de todo este esfuerzo que ustedes están materializando, que iniciamos en la audiencia del 24 de noviembre, que hoy materializamos en términos de la estrategia de defensa de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, de lo que haremos en la audiencia de enero, que convinimos también el 24 de noviembre, para que haya un laboratorio, un piloto aquí en Bolívar de lo que son los escenarios de la construcción de la paz en Colombia. Porque tenemos la ventaja no solo de lo que representa este departamento, sino de lo que representa esta ciudad. Una ciudad que tiene que ir a la modernidad, que tiene que dejar atrás la corrupción, que tiene que demostrar que hay nuevos liderazgos, que es lo que tenemos que promover. Aquí hablábamos con el representante de la OEI y decíamos, cualquier cosa que hagamos no tiene sentido si nosotros no somos capaces de formar nuevos dirigentes en función de estos objetivos. Esa es la forma de destrozar el daño que le hace a uno el statu quo y lo que viene de atrás consolidándose como si fuera inmodificable. Y por eso es tan importante que trabajemos con las nuevas generaciones. Ese tema de quiénes van a ser los líderes del país, no en este momento, porque estamos en proceso de formación, pero quienes van a recibir de alguna manera el relevo de la transformación de las costumbres políticas en este país, es responsabilidad nuestra también. Aquí lo hemos visto, estos nuevos liderazgos que nosotros hemos tratado de abrirles espacios en la Procuraduría. Un hombre como Richard Moreno, que viene de las comunidades, ustedes lo conocen y lo oyeron aquí hoy, y que es nuestro procurador delegado para asuntos étnicos. Cómo hemos abierto además unos espacios dentro de la Procuraduría a ese nuevo país. Nosotros seremos capaces de derrotar eso que viene de atrás en la medida en que podamos formar una generación de líderes que sea distinta, que saque a esta ciudad de ese marasmo de corrupción y de ineficiencia en que se encuentra en este momento y que nos permita mirar el futuro con otros ojos. Por eso yo creo que al fin y al cabo de lo que se trata, como aquí se ha dicho, es de trabajar en cosas concretas, de pensar en las estrategias de prevención, en las estrategias de protección. Nosotros señalábamos, por ejemplo, en la directiva de junio del 2017, la necesidad de fortalecer nuestra acción preventiva, nuestra acción disciplinaria. Va siendo hora, además, de acabar con la complicidad de muchos funcionarios públicos en esta materia de la defensa de los líderes sociales. Ustedes saben que lo hay. El fenómeno de estigmatización no viene únicamente de parte de dirigentes del sector privado por líos de tierras, donde por supuesto el despojo tiene que ser un elemento a analizar, y aceptamos en ese sentido la propuesta que ha hecho la fiscal de tener esos diálogos itinerantes con los líderes. Ella aquí lo acaba de manifestar y por supuesto que estaremos ahí presentes, señora fiscal, en ese diálogo para mirar qué es lo que está pasando con el tema del despojo y qué incidencia tiene sobre las amenazas sobre los nuevos líderes. Y por eso todo esto, en el caso particular de la estructura de la Procuraduría, lo decíamos en la directiva, es poner nuestros 89 procuradores territoriales en función de esa prioridad. Tenemos los 32 regionales y más de 50 procuradores provinciales que van a estar atentos a ver cómo se produce el cumplimiento a nivel de las autoridades públicas de esta directiva y de la defensa de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales.
Tenemos ya varios casos que estamos analizando y no duden que no nos va a temblar la mano a la hora de iniciar las acciones disciplinarias contra quien sea necesario, si aquí hay negligencias o si aquí hay estigmatización por parte de los funcionarios públicos. De hecho, tenemos casos que no me voy a referir a ellos, en el ejemplo particular de lo que hemos hecho en Buenaventura o en Tumaco y de las acciones futuras, yo creo que sí vale la pena seguir insistiendo en la necesidad de mirar esa dimensión regional, esa dimensión diferencial que va a ser lo que va a marcar específicamente escenarios alternativos frente a lo que ha venido sucediendo. Quiero insistir ya para terminar en que este país está cambiando, pese a que las fuerzas que vienen de atrás están interesadas en que volvamos a la guerra. Hay muchos que creen que lo justo es apostarle al pasado de este país, y eso es lo que hay que rechazar, y hay que rechazarlo en la medida en que conjuntamente podamos seguir avanzando, en la medida en que, repito, consolidemos esos nuevos liderazgos del país. Yo creo que en esta materia hemos avanzado centímetros, pero vamos a avanzar kilómetros en la medida en que lo hagamos conjuntamente, sumando iniciativas del sector público, del sector privado, de la academia, no gratuitamente estamos en la Universidad de Cartagena, vamos a vincular algunas universidades de Bogotá a ese gran estudio que vamos a hacer sobre los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras para tener ese diagnóstico a finales de enero. Y por supuesto, lo que queda es entonces mirar de qué manera logramos seguir avanzando de manera concreta en esa materia. Nosotros en este campo, y esta es la otra cara de la moneda de la Procuraduría, ya les decía, al paso que seguiremos mostrando mucha fortaleza en la lucha contra la corrupción y el poder frenar, además, a esos agentes que tradicionalmente creyeron que los recursos públicos eran para su beneficio particular. También creemos que la otra dimensión del desarrollo es poder abrir esta Procuraduría, este Ministerio Público, a todos aquellos que, como la mayoría de ustedes, han estado siempre a la vera del camino, esperando que aparezca alguien que defienda sus derechos y que les abra los espacios para luchar desde cada una de sus trincheras por esa voz y por esa participación, que es lo único que va, en últimas, a reducir la desigualdad que sigue siendo la falla sísmica de nuestro sistema político. Luego, muchas gracias a todos, sigamos adelante, tenemos aquí el compromiso de nuestra procuradora regional, de nuestro procurador provincial, de todos los delegados que están aquí presentes, y tengan la certeza que no vamos a bajar la guardia, que para nosotros este es un compromiso fundamental de esta institución para demostrar que este país sí puede transitar por caminos distintos, de los cuales hay tantos empecinados en que regresemos al pasado. Muchísimas gracias.